Este, si ustedes quieren, bueno, y nosotros como voluntarios, ¿cómo actuamos? ¿Cómo retornamos la dignidad percibida disminuida de los pacientes, que nunca pierde la dignidad del paciente, pero sí se percibe como menos digno? Él o su entorno lo percibe a él menos digno, equivocadamente, ¿no? Entonces, nosotros se une lo teórico con lo práctico. Nosotros somos los ejecutores de la defensa de la dignidad humana, siempre y en cualquier circunstancia, ¿no? Así que, bueno, las preguntas pueden estar unidas para él o para mí, y bueno, nos vamos manejando según sea el tipo de duda. Sabemos que no sé si están todos informados de que está por someterse a votación en el Parlamento, en el plenario del Parlamento, el proyecto de ley de eutanasia, ¿no? Que fue aprobado por la Comisión de Salud y de Cámara de Diputados, y que el 5 de agosto se somete a votación por el plenario, y que tiene mayoría. Es muy difícil que no salga aprobada a nivel de la Cámara de Diputados. Y bueno, teóricamente también tiene sus mayorías en el Senado, si bien todo esto es un proceso y siempre pueden ocurrir cambios, pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? No vas, ¿por qué? Porque nosotros, ¿por qué es eso de que tenemos que estar preparados? Porque la eutanasia es en sí una afectación, la existencia de una ley de eutanasia y una ley de eutanasia como un derecho de los enfermos, afecta, y es un hándicap muy grande para la protección de la dignidad, del derecho a la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, de todas y mucho más de los enfermos y los vulnerables. Tenemos que estar preparados y entender estos conceptos y saber cómo actuar en ante la existencia de una ley aprobada. Entonces vamos a comenzar repasando. Yo voy a tratar ahora de poner a compartir pantalla para que vean un poquito mi presentación. Si tienen alguna pregunta ahora ya para el doctor Velasco, sería buena que la vayan o haciendo directamente, levantando la mano o poniéndola en el chat, como hemos venido trabajando. La escriben en el chat y Valentina o Leticia o Pierina nos van diciendo y avisando que hay una pregunta, en fin, tratando de intermediar. Bueno, vamos a tratar de compartir pantalla. Ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de la dignidad de la persona con una enfermedad crónica avanzada, enfocándonos sobre todo al rol del voluntario en el reconocimiento y en la protección de esta dignidad, ¿verdad? Porque la dignidad no se pierde, no es que nosotros la vayamos a crear la dignidad que no existe, sino que la dignidad no se pierde, pero la tenemos que enseñar y educar y trabajar permanentemente en que sea reconocida, tanto por el paciente como por el entorno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, y entonces a mí me impactó mucho una enseñanza que nos puso, que nos dio este doctor Hugo Fornés, que es un paliativista rosarino, argentino,
que ha siempre colaborado y sí, es un referente para Latinoamérica. Y esta fue una respuesta que él le dio a un periodista respecto al tema de la dignidad de las personas murientes. Él escribió como respuesta a ese planteo del periodista que hablaba de la pérdida, que no era digno el morir y defendiendo la eutanasia, un proceso de morir largo, con sufrimiento, etcétera. Y dice este concepto, ¿no? Todos los días vemos personas en el final de la vida y saben qué nos piden, que aliviemos su dolor y que estemos ahí, que acompañemos, que los ayudemos a disfrutar un momento único, que yo no puedo explicar con palabras, que lo vi, a ver, esperen un minutito que acá se me está, que yo no puedo explicar con palabras, que lo vive quien, acompañado y atendidos con todos los recursos de la ciencia actual, de la humanidad presente, lo puede experimentar. Hemos visto familias y pacientes que se juntan, se despiden, se conectan más, que se abrazan, que lloran juntos, que se perdonan. Usted, si los viera, con su estupenda capacidad literaria, lo describiría de una manera más sublime. Porque cuando una persona se siente indigna en esta etapa de la vida es porque los que tenemos que ayudar a recuperar su dignidad no lo hacemos. Y es tal cual. En mi experiencia me pareció muy valiosa la manera de decirlo, porque es así, ¿verdad? Cuando nosotros logramos las condiciones adecuadas, que bajan a la carga de sufrimiento, las despedidas y en los encuentros de de las pacientes con sus familias y las familias con sus seres queridos que mueren, son realmente conmovedoras y nos muestran el verdadero significado del proceso de morir, que es un derecho humano, ese es el verdadero derecho, vivir el proceso de morir. Y esto está dicho maravillosamente por este, la pionera de los cuidados paliativos, Cicely Sanders, ¿no? Si miramos, para mí esta es la frase que define la dignidad inherente de las personas, ¿no? Usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Yo no sé cómo se puede mejorar esta frase, es maravillosa para mí. Y es la definición de la dignidad inherente, la dignidad que todos tenemos como seres humanos solo por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Es de una extrema belleza, compasión, sabiduría. Y bueno, si tenemos que definir qué es la dignidad inherente, yo creo que tenemos que recurrir a esta frase, ¿no? Usted importa por lo que usted es. Y recordarla, porque vemos situaciones de personas tremendamente deterioradas, que han perdido su propia imagen, que están con procesos tumorales, heridas, tremendamente impactante para la imagen, pero tenemos que recordar esto, que adentro hay un ser digno, un ser hermoso, un ser maravilloso, un ser que solo por ser humano es bello, y desde ahí ejercer nuestro voluntariado, ¿no? Y bueno, yo acá procuré ayudarme con la famosa inteligencia artificial para crear imágenes, porque no podemos usar fotos, pero imágenes, y fíjense, porque le pedí que hiciera imágenes de personas sufrientes, en un proceso de morir sufrientes con determinadas condiciones, y miren qué impresionante cómo las crea, ¿no? Según lo que sientas o pienses, ¿qué dirías de esta persona?
a ver, ustedes quieren eh, participar, a ver si podemos, perdonen, a ver, es que se me tapa con los recuadros un poquito, ahí. Morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último momento y ello requiere la consideración del enfermo como ser humano hasta el momento de la muerte, el respeto de sus creencias y valores, así como su participación en la toma de decisiones mediante una relación cercana y sincera con el equipo asistencial. Cuando el profesor Marcos Gómez Sancho, que es nuestro referente, era el presidente de la atención médica de la Organización Médica Colegial de España, su coordinador y su presidente, definió esta frase de lo que era morir con dignidad, ¿no? Supone no, vivir dignamente hasta el último momento. El momento de la muerte es un instante, ¿verdad? La pérdida total de las funciones vitales, pero morir con dignidad es llegar a ese instante final viviendo dignamente. Ahora, cuando vemos a esta persona allí, ¿qué nos sugiere? ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Es una persona que está con rostro de sufrimiento, con rostro de dolor? ¿Está sola? Parece estar así eh, muriendo solo. A mí me impresiona que está muriendo solo. No sé qué les impresiona a ustedes. Y esa es la peor situación. Ana, Lo perdón que que, te ¿sí? interrumpa. Diego Velasco levantó la mano. Ah, perdón, Diego, sí. Sí, no, una aclaración que puede ser buena para entender más cuando decís vivir dignamente, porque hay dos sentidos de dignidad que están relacionados, pero no son lo mismo. Es decir, eh, digno es el ser que es más valioso por ser lo que es. Si por ser humano somos lo más valioso. Entonces, eso no lo podemos perder porque lo tenemos por ser seres humanos, porque el ser humano es lo más valioso dentro de todo el orden de las distintas cosas que hay. Cada uno es un ser irrepetible, único, aporta algo único a todo el orden del mundo, ¿no? Entonces, cada uno es lo más valioso. Y eso no puede dejar de serlo, siempre va a ser lo más valioso. Pero después, ese es lo que se llama el sentido de dignidad ontológica o esencial, porque depende de que seas ser humano. Pero después hay otro sentido de la palabra digna, que es la dignidad de las acciones libres cuando reconocen al ser digno o cuando tratan al ser digno como digno. ¿Se entiende? Entonces, esas acciones pueden ser de uno mismo cuando yo me trato a mí mismo como digno, como lo más valioso, yo me estoy tratando dignamente, estoy actuando dignamente. Cuando yo trato a otro ser humano como lo más valioso, mis acciones son dignas, pero esas acciones también pueden ser indignas. Si cuando me trato a mí como no valioso, cuando trato a los demás como no valiosos, mis acciones son indignas. Entonces, uno puede estar viviendo indignamente solamente en el sentido de que esté haciendo acciones indignas, pero él sigue siendo digno. O puede ser que se hable de que es una vida indigna porque los demás lo están tratando indignamente. ¿Se entiende esta explicación o es muy filosófica? Se Sí. entiende. Se entiende. Bueno, entonces, el problema más grande que hay en esto, esta otra dignidad se llama dignidad moral,
o dignidad accidental. ¿Por qué es moral o accidental? Porque es de las acciones libres. Las acciones libres son las que se miden moralmente, según que respeten la dignidad, son dignas o buenas; si no respetan la dignidad, son indignas o malas. Entonces, las acciones también tienen efectos. Si yo por una acción mala provoco un efecto malo, por una acción indigna provoco una situación indigna. Entonces, si una persona, por ejemplo, está sufriendo porque alguien lo hace sufrir, la situación de sufrimiento es indigna. ¿Por qué es indigna? Y porque el que lo hace sufrir no está actuando reconociendo el valor de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, tenemos situaciones indignas porque están provocadas por acciones indignas. Entonces pueden haber situaciones indignas de pobreza, de hambre, de sufrimiento, siempre y cuando esas acciones sean provocadas por el ser humano o no sean evitadas, pudiendo evitarlas. Entonces, ¿cuál es el problema que se produce? Teniendo en clara esta distinción, tenemos personas siempre dignas, acciones dignas o indignas y situaciones creadas por esas acciones dignas o indignas según que respeten la dignidad de la persona. El problema es cuando se dice la vida es indigna. ¿Por qué ahí hay un problema grande? Porque la vida de alguien es lo mismo que su existencia y es lo mismo que su ser. Entonces, no puede ser indigno alguien que es ser humano. Entonces, no podemos decir, podrá estar en una situación indigna, pero nunca podemos decir que la vida de esa persona es indigna. ¿Mm? Está en una situación indigna, y ¿qué es lo que corresponde hacer cuando la situación es indigna? Cambiarla a la situación. Pero la persona sigue valiendo, sigue siendo lo más valioso y debe ser valorado. Entonces, a veces se utiliza también en un sentido metafórico la palabra digno o indigno, y se dice de una situación que no fue creada por una acción libre, ni puede ser evitada por una acción libre, se dice que es una situación indigna. Y eso no es correcto, en el sentido de que no puede ser digna o indigna si no fue provocada por el ser humano, ni puede ser evitada. En ese sentido, el sufrimiento no provocado o que no es posible evitar no es propiamente indigno. Es una metáfora porque es una comparación, así como la situación provocada por el ser humano es indigna cuando no respeta la dignidad de la persona. De estas situaciones también podríamos decir indignas, porque parecería que no respetan, pero las situaciones no respetan porque no tienen libertad para valorar al ser digno. Entonces, esa es la gran confusión que se utiliza de una manera muy contradictoria en la eutanasia, por ejemplo, para decir, esta persona tiene una vida indigna, entonces lo digno es eliminar la situación. Pero no, lo que hacen es eliminar a la persona indigna, a la persona que es digna, y al eliminarla se hace la acción más indigna, que es el no querer que alguien exista. Si es lo más valioso, lo primero que tenemos que querer es que ese ser sea, que exista. Después además, podemos hacer las acciones que sean convenientes para que sea todo lo que pueda hacer, para que se pueda desarrollar. Por ejemplo, desarrollar en no tener sufrimiento o desarrollar en sanar. Bueno, esas son acciones que están exigidas por el principio de beneficencia, pero ese es como el segundo principio, no es el primero, porque el primer principio de la bioética es la no maleficencia, porque eso siempre se puede no hacer. Es decir, al ser digno, siempre podemos no hacerle daño, siempre podemos valorarlo diciendo, bueno, si yo lo valoro, no le hago daño. El mayor daño es eliminarlo. Entonces, si es digno, no se lo puede matar y no se le puede atentar contra su integridad física o psicológica,
Bueno, esos son los primeros deberes, que como son deberes de no hacer, siempre es posible no hacer una acción que es libre. Entonces, la dignidad por eso es el fundamento de todos los principios bioéticos, es el motivo por el cual no debemos dañar, es el motivo por el cual debemos hacerle el bien a las personas y es el motivo por el cual debemos respetar su autonomía. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder desarrollarse, tiene que desarrollarse libremente. Entonces, si yo quiero desarrollarlo a la fuerza, si alguien quiere, por ejemplo, decir, no, mira, a vos lo que te sirve es que te haga este tratamiento, y yo sé que te va a hacer mejor este tratamiento, y esa persona dice, no, yo no quiero ese tratamiento, y yo se lo hago igual, quizás esa persona va a sentirse mejor por haber recibido el tratamiento, pero si está oponiéndose a ese tratamiento, no se va a sentir bien y no se va, más que a sentir bien, no se va a desarrollar como ser humano. Si, eh, si yo, por ejemplo, hago una acción que es buena objetivamente, pero yo no la quiero hacer, no me hago bueno por hacerla. Si yo te doy limosna porque quiero, me hago bueno dando limosna. Ahora, si doy limosna porque me están apuntando con un revólver para dar limosna, no me hago bueno, no hice una acción subjetivamente buena, por más que objetivamente fue buena, le sirvió al otro, pero a mí no me sirvió para nada, porque yo no lo quería hacer. Entonces, por eso debemos respetar la autonomía y la libertad, porque el ser ese es lo más valioso y para que pueda desarrollarse tenemos que querer su libertad. Y por eso no vamos a querer la acción que él elija, pero sí queremos la libertad con la cual lo elige. No sé si se entendió esto último, porque es como la clave para entender el por qué no a la eutanasia. ¿Sí? Porque yo respeto mucho a la persona y respeto sus convicciones, pero eso no quiere decir que yo comparta sus convicciones o que yo comparta sus decisiones. Yo, si lo valoro, voy a querer aquellas decisiones y aquellas convicciones que a mí me parecen buenas para él. No voy a querer lo malo para él. Si una madre que vea a su hijo que se quiere drogar, eh, con pasta base y que sabe que se está haciendo daño, no puede compartir la convicción de su hijo de que vale la pena mm, empastarse, o como se diga, ¿no? Drogarse. Y tampoco puede querer favorecer eso, y menos darle la droga, pero respetará su libertad y entonces no lo va a dejar atado para que no se drogue, no lo va a dejar atado toda su vida. Por ahí un ratito sí, para que cuando alguien no está en uso de sus facultades, ahí no es no respetar su libertad porque no está siendo libre en ese momento. Entonces ahí es que se admiten esas medidas de contención en el ámbito médico, ¿no? Pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero para que se entienda cómo la dignidad es el fundamento de por qué no le hacemos daño a nadie y por eso no lo matamos. Es el fundamento de por qué le hacemos el bien a esa persona, por qué hacemos cosas que nos parecen buenas para su desarrollo, porque lo valoramos y queremos que sea todo lo que pueda hacer, y por qué respetamos su libertad o autonomía, porque solamente con esa libertad él puede desarrollarse como humano. No sé si se entendió. Muy bien, sí, se entendió. Por lo menos creo que está claro. Y bueno, en este sentido es que estamos un poquito los conceptos de que lo podemos traducir en términos prácticos a lo que es la dignidad inherente y la dignidad percibida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque digamos, para un lenguaje más accesible, Sí, eh, la dignidad percibida es el motivo por el cual yo me valoro a mí mismo. Si yo si yo no soy, no sé que valgo, que mi existencia vale, que mi vida vale,
no me puedo valorar, ¿se entiende? Entonces, si yo no me valoro, no puedo actuar libremente. ¿Por qué? Porque uno actúa libremente buscando su bien. El criterio para actuar libremente siempre es buscar el mayor bien posible para uno. Y entonces, sí, ¿por qué voy a buscar mi bien si yo no me valoro? La única manera de que yo busque mi bien es que yo me considere digno de esas acciones buenas que me van a hacer bien. Si yo no quiero hacerme bien, por eso, si yo no me percibo digno, es muy difícil que pueda actuar libremente y es muy difícil que pueda elegir cosas buenas. ¿Se entiende? Claro. Y una persona que piensa que su vida no vale nada, está como incapacitado de elegir. Lo único Sí, que ve exacto. es que él no vale nada y entonces lo que quiere es dejar de existir. No, Sí, no quiere actuar eso, libremente. Es decir, no quiere. La libertad la tenemos para actuar, para buscar el bien, para poder ser más que lo que somos. No, no, y si, no, si queremos ser menos de lo que somos, es que en realidad no nos estamos valorando. Y siempre ser claro. menos de lo que somos, si pensamos que nos estamos eliminando, ahí vamos a ser mucho menos de lo que somos. Entonces, es ir contra lo que es lo propio del ser humano, que siempre automáticamente nos consideramos dignos. Ahí en la discusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la que puso el, sobre el tapete el tema de la igual dignidad de todo ser humano, la igual dignidad inherente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de los crímenes de guerra nazi que se descubrieron y que se juzgaron en los juicios de Nuremberg, la conclusión que sacó todo el mundo fue, aquí esto pasó porque se consideró que había vida sin valor. Estos seres que consideraron que eran vidas indignas, se hizo con ellos lo que se quería para otra finalidad que no eran ellos mismos, porque no se los valoraba a ellos. Entonces, eso no puede volver a suceder nunca más. Y la conclusión que está en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice eso, que el desconocimiento de la dignidad y de los derechos inherentes de la persona, de la dignidad intrínseca, ha llevado a horrores que avergüenzan la conciencia de la humanidad. Y por eso el artículo primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Eh, y eso es lo que tenemos que reconocer para no volver a esos horrores. Entonces, cuando se dice eso, se discute entre gente que era de muy diversas culturas, entre ellos un chino, ¿m? De la China comunista, ¿no? El chino Chang se llamaba, que él explicó que en la filosofía de Confucio, los chinos tienen un término que no tenemos en Occidente. Nosotros hablamos de que tenemos como facultades principales del ser humano la inteligencia y la voluntad libre, la inteligencia y la libertad. Y ellos hablan también de la inteligencia y la voluntad libre, pero hablan de otro término que le llaman Zen, que es, no, Ren, perdón, que es, eh, significa la capacidad del ser humano de descubrir que el otro ser humano es un uno igual a uno mismo. Entonces, tienen y es cierto, los seres humanos automáticamente nos damos cuenta de que el otro ser humano vale y que vale igual que yo y que lo tengo que valorar como me valoro a mí. Porque si no me valoro, si no lo valoro a él, no tengo razón para valorarme a mí tampoco, porque somos iguales. Entonces, eso es muy interesante para ver cómo este concepto de dignidad eh, es algo muy amplio en la sociedad, y muy importante, aunque ahora se está cuestionando, porque se ha ido reemplazando el término dignidad por autonomía y calidad de vida. Son los dos términos con los que se van reemplazando el concepto de dignidad. Pero son incompatibles con este concepto de la Declaración Universal, porque dice que somos todos iguales en dignidad.
y no somos iguales en autonomía. Unos son más autónomos y otros son más dependientes. Y el más dependiente no es menos digno. O si se habla de calidad de vida, no todos tienen la misma calidad de vida. Quienes son más dependientes tienen menos calidad de vida. Entonces, se reemplaza por un término muy liberal, si se quiere, muy poco propio de la solidaridad social, sino más bien propia de un liberalismo a ultranza egoísta, que no es de cualquier pensamiento liberal, y dice, bueno, el que es más autónomo, eso es el que vale, ese es el que más vale, y no me digan que todos somos igualmente autónomos, porque es más autónomo el que tiene más poder, el que tiene más poder para hacer lo que él quiera, y entonces en ese sentido es más autónomo, más libre en ese sentido y tiene entonces mejor calidad de vida. Por eso el más rico, el que está mejor socialmente, es el que tiene mejor calidad de vida en términos eh, de evaluación médica como la que se propone en la ley de eutanasia. El último requisito que se pone para la eutanasia es el grave deterioro de la calidad de vida en el proyecto de ley actual. Es decir, en definitiva, dos personas con la misma enfermedad o con la misma condición de salud, ambas irreversibles, eh, el que tenga gravemente y deteriorada la calidad de vida va a ser el más pobre y el que tenga menos contención social, el que esté más solo. Y en Sí. realidad el derecho y la dignidad lo que nos llevan es todo lo contrario. Si está más solo, si es más pobre, si está más sufriendo, lo que tenemos que hacer es ayudarlo más porque vale lo mismo. Porque vale lo mismo que tenemos que ayudarlo y ayudarlo más porque necesita más ayuda para que no lo hacemos para que él se valore, lo hacemos porque vale. Lo que pase, porque si no, también esto puede aparecer como instrumental, ¿no? Si la gente tiene que sentirse realmente querida porque uno la quiere incondicionalmente y es la única manera de darse cuenta de que vale. Cómo uno aprende que vale y porque es valorado cuando uno siempre fue querido incondicionalmente, por eso es tan importante la familia, donde en principio se valora incondicionalmente a las personas por quien son y no porque sea bueno o malo, feo, lindo, sino porque es mi hijo, lo valoro, listo. Entonces, esa incondicionalidad de la valoración o del amor es lo que lleva a que las personas se sientan dignas y por lo tanto que se sientan más libres, más seguras, eh, Bueno, muy precisamente bien. porque son más dignas. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esas explicaciones y vamos a seguir para que puedan ver cómo traducen esto a su rol de voluntarios, ¿no? Este, bueno, entonces, este concepto de dignidad es sacado de médicos paliativistas que trabajaron en el Servicio de Cuidados Paliativos de Casmo en, eh, digamos, en el desarrollo de un texto que fuera educativo para el propio servicio a través y junto al comité de ética, ¿no? Y definieron aspectos que a mí me parecen lindos, buenos, tener en cuenta cómo bajamos esto a tierra rescatando lo subjetivo del ser y teniendo presente que el modelo imperante despersonifica. O sea, porque además de haber del problema de la cultura, digamos, de la muerte, de la eutanasia, está el propio modelo asistencial, ¿no? Que es un modelo biologicista que despersonifica y que aborda al individuo desde lo visible de su aspecto, lleva a este problema de la dignidad que estamos discutiendo, ¿no? Desde lo que se ofrece superficialmente, desconociendo que esa persona que ahí se ve es una historia, una biografía con valores, deseos y recuerdos, ¿no? Eh,
qué es lo que construye esa dignidad inherente, ¿verdad? Digamos, puede no existir inclusive una historia de biografía, de valores, deseos y recuerdos en personas con mucho deterioro cognitivo y con mucha lesión neurológica, y también tienen una dignidad inherente, pero aún existiendo toda esa historia, biografía, valores, deseos y recuerdos, hay una despersonificación en la estructura de la salud, que solo en aprehensión de su totalidad subjetiva estaríamos otorgándole la verdadera dimensión de persona humana digna, reconociéndola así como valor máximo de referencia. Bueno, no sé si se comprende lo que estamos diciendo. Reflexionemos juntos sobre este relato de Kubler-Ross. Kubler-Ross, que es la psiquiatra suiza que fue pionera también en los cuidados paliativos, escribió en muchos textos relatando su experiencia como primero voluntaria. Desde niña y adolescente ella quiso ser voluntaria en las situaciones que generaban las guerras, ¿verdad? Y luego como médica, trabajando en distintos tipos de instituciones de enfermos psiquiátricos. Y es muy enriquecedor leerla, por lo cual te recomiendo. Pero acá en el libro de Rueda de la Vida, ella describió su historia, una historia de ella de niña. Con pocos años padeció una neumonía y su experiencia fue una pésima introducción en la medicina hospitalaria. Allí los médicos nunca le hablaron, le hacían pruebas dolorosas sin permiso, estaba en una habitación sin ventanas y con la luz del techo 24 horas y con una niña enferma, Susie, que murió a su lado, imagínense, una compañerita de sala, que murió completamente sola. Nadie le explicó nada a Elizabeth Kubler-Ross. Cuando era niña, nadie le explicó qué pasó con aquella niña que murió. Ni a la niña tampoco le explicaron que iba a morir, ni a ella cuando preguntó dónde estaba su compañera. Era como si la muerte no existiese. No sé si les merece alguna reflexión. Pueden imaginarse lo doloroso que es una experiencia de este tipo, ¿no? En la infancia, este, y cómo puede impactar en las emociones, en el concepto del sentido de la vida y de la muerte de una niña. Y esta experiencia Hay una comparemos mano de con la, este otro. hay una ¿Sí? mano levantada de Cintia. Cintia. Cintia, ¿quieres hablar? Sí, buenas noches a todos. Ana, en la pregunta que hiciste o cuando dijiste en la diapositiva anterior, en cuanto a la muerte, la reflexión que hago es que de alguna manera es como pasa ahora también. No sé, salvando un poco las diferencias en la familia, si fallece un adulto, hasta el día de hoy a los niños y como que no se habla de la muerte. Inclusive he escuchado que la gente dice se fue al cielo, o sea que Sí, sigue habiendo, más que nada en los niños, ¿no? El tema entre los adultos quizás se habla, pero entre los niños es como que todavía hay una cosa, eh, sí, 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 hay mucho más, digamos, silencios y ocultamientos de la muerte en la infancia, ¿no? me llegó la Eso palabra es que verdad, dijiste, como si la muerte no existiera, me llegó eso. exacto. Sí, 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 era como si la muerte no existiese, sí, exactamente. gracias. Pero yo vi eso que tú dices, lo vieron cuando acompañaban las internaciones de mi mamá, que la ponían en salas con otras personas mayores también, Ah, mira. como el sistema pone un biombo, la persona muere, hacen el proceso del cadáver
y nadie dice absolutamente nada. Y preguntas qué pasó con esa persona y los enfermeros callan, los médicos callan y la cama se vuelve a hacer y es como si nada hubiera pasado, si la persona se hubiera fumado. O sea, no hay absolutamente explicaciones, aclaraciones, algo, algún mensaje. Y mi mamá miraba y preguntaba, ¿no? ¿Qué le pasó a la señora tal con la que había hablado el día anterior y la mañana? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Eso sigue ocurriendo y ocurre hoy día, ¿verdad? Bueno, Gracias. hacer como que la muerte no existe. ¿Eso por qué afecta a la dignidad? Porque a la persona que está allí entiende que a ese ser humano que está allí, que murió, que supuestamente imagina que murió, no se le está reconociendo, ¿verdad? O sea, estamos afectando la dignidad de esa persona que murió porque no la estamos reconociendo, no la estamos valorando, no la estamos recordando, no es nada. Desapareció, se fue, no fue nadie. Y comparemos con este otro relato. Luego, Kubler-Ross mismo relata que la labor de su vida fue precisamente evitar situaciones similares. Por el contrario, le impresionó profundamente la muerte de un granjero amigo de sus padres, quien desahuciado por el hospital volvió a su casa a morir y tuvo tiempo para despedirse de todos sus familiares. Murió en una habitación llena de flores y mirando por la ventana sus árboles frutales. Cuenta muy, muy intensa esta experiencia. Ahí está el reconocimiento de la historia, de la biografía, del valor del ser humano, ¿verdad? Y si miramos un poquito más lo que va a pasar con la aplicación de la ley de eutanasia, donde el paciente, la persona no tiene por qué informar a ningún familiar que va y puede morir absolutamente sola y desaparecer, ¿verdad? Para la familia, entre comillas, desaparecer un día, le llega el informe, su familiar murió por el acceso, el derecho a la eutanasia, al acceso a la eutanasia, este, y también es la misma vivencia como la desaparición de la amiga de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De la compañerita de sala, Susie. Desaparece un ser querido sin ser reconocido, sin ser despedido, sin ser honrado, como merece la dignidad de los seres, ¿verdad? De los seres humanos. Y esta imagen, que esto es una imagen real, que es una foto hecha con permiso para educar, que me dio la hija de esta paciente, una colega a la que yo atendí a esta paciente. No sé qué reflexiones esta foto la he usado mucho para esta imagen, para educar. ¿Qué reflexión le merece en relación a la dignidad esta imagen? Me gustaría que alguien haga su aporte, su reflexión, su impresión, su emoción, ¿qué le despierta? Yo en lo personal me lleva un poco a la casa de mi abuela en Florida, todavía es así, es muy parecida a esa foto, de hecho, pero me lleva como un adulto, como en su espacio. Si bien es como un poco triste, diría yo, porque el contexto de la foto, capaz como en lo que estamos hablando, no conozco la situación, pero me da la sensación de que la mujer está como en su espacio, en su casa, en su lugar de seguridad. Quizás no es la mejor condición, pero quizás teniendo un proceso de muerte, no sé, hablo sin saber, pero teniendo un proceso de muerte como en paz, no sé si es la palabra, pero como me da la Sí, sensación esa, como que está en su lugar, en su refugio, en su casa, su lugar de sí, sí. seguridad. Todo en esa casa, exactamente como decís, Valentina, era como un lugar de totalmente confort,
acogida, de calor, limpieza, orden, cuidado por su hija y se le daba a la paciente todos los detalles para que estuviera en paz. Tenía una enfermedad de Alzheimer, pero su muerte fue totalmente armónica, dulce, sin limitación. Este, no sé si quieres decir algo, Elisa, ¿sí? ¿Elisa? Oh, Está estaba con silenciada. la mano levantada. Sí, buenas noches. Ella está Buenas en su noches. casita, está con su frazada, que Sí, los que tenemos padres mayores uno entiende lo que es eso, ¿no? Con su frazada en su cama, con su gatito, que sí, posiblemente sea exacto. algo muy importante para ella, Para y también ella, la sí, foto me habla de su fe. Vemos el también, crucifijo, vemos allí un exacto. cuadro de Jesucristo, o sea, ella se siente seguro, digamos, en un Sí, ambiente. totalmente, Ah, exacto. sí, 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 sí. Exacto. Sí, sí. Bueno, y vemos que entonces la diferencia, ¿no? Entre aquella primera imagen que mostramos de la muerte en soledad en un espacio totalmente neutro, sin ninguna identificación, sin ninguna memoria, sin ninguna a una persona que está cursando un proceso igual de deterioro, de declinación hacia el final, pero totalmente. Y esto que nos da, esto es para hablar de esos factores que nosotros podemos contribuir como voluntarios a que eleven, a que le retornen la dignidad percibida, ¿verdad? O nosotros, porque la dignidad percibida por el paciente, pero también los que percibimos desde afuera la situación de tristeza, de dignidad, de abandono, de aislamiento de los pacientes, también podemos tener nuestra percepción de la dignidad de la persona eh, como menos. Porque dejamos llevar por los sentidos, ¿no? Sin valorar lo inherente, nos dejamos llevar por los sentidos. Y podemos contribuir a que eso, que trayendo una imagen, una flor, buscando una foto, mejorando la calidez del ambiente y el confort de la persona. Hablando de cosas concretas que podemos hacer. Y acá Hay un tenemos mensaje una, ahí, Ana, de Ana María. ahí está, a ver, Ana María. No, yo decía que La- igual también está sola, o sea, está en su habitación, sí lo veo con con su mascota, con su abrigo, con su fe, pero igual no hay un ser humano al lado dándole la mano, es lo que vi. Eso sí, la hija igual estaba todo el tiempo presente, iba y venía porque tenía que trabajar todo el tiempo posible, hacía lo máximo porque y tenía algunas personas que venían a limpiar y a cocinar, es verdad. Pero dentro de lo posible hacer el máximo, ¿verdad? Aunque no haya 24/7 una persona al lado, por lo menos haya 18/7 o 15/7, ser lo máximo que se pueda, ¿verdad? Este, bueno, sí, es verdad, sí, tenía algunas horas solas en su casa. Bueno, y acá, esta es una paciente que siempre planteó desde el inicio el deseo de adelantar la muerte, una maestra con una vida muy rica, que le gustaba escribir y hacer esos muñecos que tiene ahí, es una foto con permiso esta, ¿verdad? Pero a través de los cuidados paliativos logramos, porque ella explicitó que quería que se le ayudara a morir antes, explicitó y tenía un sufrimiento existencial, estudiamos todas las causas, todo lo que vamos a hablar ahora, que es terapéutica o son pautas de atención, el deseo de adelantar la muerte, se hizo.
y llegamos al diagnóstico de sufrimiento existencial. Y bueno, se le dio todo el apoyo, el cariño, y se practicaron protocolos que después vamos a ver, y se logró que viviera y muriera, naturalmente, ¿no? O sea, no íbamos a adelantar su muerte, pero bajamos su carga de sufrimiento. Jerarquizando el cuidado y su dignidad percibida, permitiéndole escribir y cantidad, digo, estimulándola a escribir, que le gustaba mucho. Bueno, y esta es otra situación también que les Ana, quiero contar. está Chantal con la mano levantada, capaz que es de lo que Sí, cuento. Chantal, adelante. Gracias, Pirina. Estaba buscando el micrófono, ¿cómo están? Sí, Dos bien. cosas, en este último que estaban, es como que la conclusión sería que si el paciente no está contenido en todas las áreas, puede tender a querer adelantar su muerte por no tener toda esa contención del equipo médico, de familia, o generalmente deciden o quieren tomar esa decisión cuando el resto no está cubierto, digamos. Porque el argumento, Eh, calculo yo, con la eutanasia debe ser en la libertad de yo elegir cómo quiero morir. No entré mucho en ese tema, pero calculo que el argumento es yo puedo elegir, como en todo, en mi elección, y lo que entiendo también es que en esa fase de final de vida no estoy 100% bien como para tomar esa decisión. Eso por un lado es lo que estoy analizando ahora, ¿no? Como que va más que nada en si estamos eh, acompañados en todo sentido. Ustedes en este caso acompañaron en todo sentido, entonces la persona decidió no tomar esa decisión y seguir adelante acompañada como la acompañaron ustedes o todo el equipo. ¿No? Eso es lo que analizo sí. de ahora, de esto último, de la eutanasia. Yo quería como tratar de sintetizar lo que pasó con mi papá, que ya muchos tienen la idea. Papá como que su fase final en realidad fueron 3 días. Cuando le volvió el cáncer habrá estado 3 meses, pero mal estuvo un viernes y falleció un domingo. En el caso nuestro, no podíamos, él vivía solo, entonces tuvimos que llevarlo a un residencial porque no había forma que tuviera cuidados paliativos como correspondía estando solo. A él le costó mucho porque él decía que él se quería morir ahí. Entonces nos costó un montón poder, fue como desarraigarlo, ¿no? Por más que era un lugar que él rentaba, fue difícil para él y le llevamos todas esas cosas que él quería llevarse, que sabíamos que no iba a utilizar, pero él quería tenerlas en el hogar, como trajes, paraguas, no sé, cosas así, ¿no? Que para él eran su posesión, las trasladamos todas al residencial. Ahí estaba acompañado y de alguna manera charlaba con otras personas que vivían ahí, si él necesitaba su vaso de agua lo iba a tener. Fue en pandemia, entonces se nos complicó bastante las visitas, eran restringidas, entonces de todas maneras siempre había gente alrededor de él. Cuando él empieza a tener le empezaron a pasar morfina un día sábado, yo estuve todo el día con él, toda la tarde, y él tenía momentos en que estaba más lúcido, momentos que no, y en ese momento yo le ponía audios de mi hija, la más chiquita, o videos, entonces él de repente reconocía la voz y sonreía, de repente se iba, de repente volvía y me hacía señas de que quería que le hablara, porque él tenía laringectomía hecha, entonces tampoco podía comunicarse. Entonces la íbamos llevando con dibujitos, con audios, yo le pasaba crema porque tenía resequedad la piel, entonces le acariciaba el brazo, le hablaba. Después me quedo hasta la madrugada, que le siguen haciendo sedación, ella estaba con vómitos, etc. Y en la mañana temprano llega una de mis hermanas y está con él las últimas 2 horas, que ya le empieza a bajar las pulsaciones y en realidad también falleció acompañado de mi hermana. Siempre hubo alguien alrededor, quizás no de la manera que quisimos, porque no podíamos estar todos, estaba bastante limitado, pero ese proceso lo pasó bastante acompañado, creo yo, dentro de las limitaciones que había, ¿no? Y más Claro, allá de sí, que sí. vivía lejos, entonces no se podía, pero creo que de alguna manera, y lo otro que reflexionaba con los residenciales con respecto a que la muerte no se habla, es eso, ¿no? Porque están todos conviviendo y de repente fallece
una persona y es como que desapareció. Sí, Y no les claro. explica, a los demás que conviven no les explica qué pasó con esa otra persona con la que estaban almorzando hace un rato, por ejemplo. Que eso lo he notado, o Sí, sea, toqué como 3 temas porque me quedaron ahí como en el no, está tintero, bien. este, Está bien, pero respecto a quería los tres comentar. puntos, sí, en lo acertado. Atender todas las dimensiones, el primer punto que dice, sí, es la atención, el sufrimiento, el deseo de morir expresa un sufrimiento que puede ser en general multidimensional, en lo social, lo psicológico, lo espiritual, lo físico, y la atención integral baja la carga de ese sufrimiento. No quiere decir que necesariamente tenga que desaparecer, porque el sufrimiento acompaña a la existencia humana, ¿verdad? Y mucho más en la situación de enfermedad, grave. Pero sí que baja la carga y la persona se calma y puede dejar de sentir ese deseo y por lo tanto explicitarlo. Y el segundo punto respecto a tu papá, sí, esa es la mejor, digamos, el mejor cuidado y la mejor atención integral es el darle compañía, el reconocerlo, el hacerlo escuchar voces queridas, el contacto físico con los masajes, como hiciste tú o tu hermana. Eso es lo correcto. Y lo tercero, a lo que te referías, el silencio, ¿sí? Es la peor decisión. O sea, falta preparación y falta formación adecuada para enfocar. Y la muerte institucionalizada es mucho más compleja en el sentido de, genera muchos duelos, porque hay muchos compañeros en las instituciones y que van declinando y van muriendo, ¿verdad? Entonces se multiplican los duelos de las personas que están viviendo en esa situación. Es complejo y no hay formación para trabajar, para, para atender el duelo de los enfermos en las instituciones, no están formados en general. Bueno, y acá les muestro, a ver qué me decía Ernestina, ¿quieres hablar, decir algo? Ah, está silenciada, Ernestina. Saca el silencio del micrófono. Haz clic arriba del micrófono. Párate arriba del micrófono y Ahí, ahí. ahí. Con respecto a lo que de cuando fallece un paciente, nosotros lo que hacíamos, o sea, yo trabajé años en un centro de diálisis de crónicos, de pacientes crónicos, y ellos se ubican en una sala donde hay varios sillones, digo, y son como de la familia en realidad, porque se ven siempre a la misma hora y todo. Lo que hacíamos tipo para como eh, para que los demás vieran eso, cuando pasaba que fallecía uno de ellos y no iba, dejábamos por lo menos por una diálisis el sillón libre. Entonces era como tipo hacer notar que no iba a estar más esa Qué persona. bien, Y claro. después, obviamente que la psicóloga hacía el trabajo, digamos, con el grupo en realidad, o lo iba hablando a ver de qué manera les había afectado o no. Y después otra cosa que pensaba con respecto a la ley de eutanasia y eso de, digamos, que quizá el no tener todas las personas o las familias, porque en realidad se trata de la familia después cuando el paciente cae en paliativos, no tener acceso a los cuidados paliativos, creo que en otros momentos hacía capaz que el paciente piense en la eutanasia, porque en realidad capaz que no estaban tan compensados el tema del acompañamiento, del dolor, de ese tipo de cosas, que capaz que si se hubiera planteado la ley de paliativos o que todos tengan acceso a paliativos, el pensamiento del paciente sería otro, digamos. Claro, exacto, exacto, sí, porque con buenos cuidados paliativos es muy difícil, con cuidados paliativos de calidad, ¿no? Estar en la eutanasia. Integrales. Sí, porque se logran los alivios en forma integral de todos los aspectos. Ahora, donde no sean cuidados paliativos completos, integrales, de calidad y falten
prestaciones, como puede ser un psicólogo, por ejemplo, un beneficio social, ahí es más difícil lograr aplacar ese deseo de morir de los enfermos. Claro. Bueno, y acá les muestro este ejemplo, este paciente, esto es un casamiento, in extremis, que se llama, que es el paciente que va a morir y pide casarse, ¿no? Que está grave. Había tenido una compañera toda su vida, tiene un cáncer terminal y se iba a morir y no iba a dejarle, digamos, los derechos que él quería, que se quedara segura la vivienda y tenía una pequeña zapatería o algo así. Y entonces era su sufrimiento, era su causa de sufrimiento. Y los cuidados paliativos hicimos que pedimos al juez que casamiento in extremis y ahí estábamos invitados a la celebración porque testigos no podemos ser. Habían familiares y amigos testigos y está el actuario, creo que se llama, y la cinta y el paciente casándose. O sea que rebasan los hechos asistenciales médicos, ¿verdad? El cuidado paliativo es un trabajo de la sociedad toda. Está Claudia con la mano levantada. Claudia, sí, dime. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Quería noches. solamente aportar desde las imágenes al inicio que publicaste de Elizabeth, creo que se ha modificado eso, ¿no? Lamentablemente en esa época esa niña sufrió lo que hoy no se ve, porque a diferencia que si los niños están solos o no, creo que hoy se respetan esos derechos a través de sus adultos, donde no permitimos todo tan invasivo, a veces necesario, pero creo que se ha modificado y hoy los paliativos lo que están tratando de hacer justamente es cubrir esto, escuchando a la compañera Chantal que hablaba y contaba toda la historia de su familiar, de su papá. Creo que hoy paliativos, lo que está pasando, yo creo que en la ley de eutanasia es principalmente no mejorar la calidad de los paliativos que hoy tenemos en Uruguay, cubrir el 30-35% del país. Y cuando ella habla de que lo acariciaba y todo lo que ella comentaba, creo que en lo que es el servicio integral o el acompañamiento integral del paciente cuando está al final de vida, es justamente cubrir todas las necesidades, pero también el dolor, ese sufrimiento que solo lo puede hacer el equipo médico, evitar el dolor, que ese paciente esté cuidado, acompañado, contenido. Después, si tiene deseos de contar, pedir cosas como se han hablado en otros talleres y acá también, creo que eso es extra, hay gente que lo pide, hay gente que no tiene, pero creo que hay gente que trae una carga de sufrimiento importante antes de enfermarse, que la arrastra al final de la vida, y si no tiene todo ese ciclo completo, de esa familia que te abraza, el médico que te alivia el dolor, deseas a veces morir, ¿no? Y lamentablemente, yo mañana no, pero el lunes voy a empezar a leer la ley de eutanasia, porque es increíble que quieran acabar con la vida de una persona, porque es lo que va a suceder, que a veces creo que tu psique, tus emociones piden a gritos morir por el dolor, por el abandono, y en realidad lo que tenemos que hacer es abrazar a ese paciente, cuidarlo, brindarle todo. El Uruguay debería mejorar la calidad de los servicios paliativos y llegar a cada rinconcito, acompañar a esas familias que a veces están en el interior solas y ahí no llega paliativos en algunos lugares. La verdad que es triste eso. Y bueno, y en cuanto a lo que decía la compañera también, creo, del lugar donde su papá fue atendido, creo que no se puede decirle a cada paciente donde está tan frágil y vulnerable a veces, falleció aquel, falleció el otro. Me pareció idea maravillosa esta del sillón que compartió la compañera que quedaba libre. Eso es una idea que ya vos mirás el asiento y ya imaginás lo que puede llegar a pasar. Son adultos, pero generar ese duelo en un hogar de ancianos, gente que está enfermita, creo que no corresponde, no estaría bueno ni siquiera estar contando. Eso no sucede, creo, pero creo que debe ser por esto que me parece a mí en lo personal, que no estaría bueno si vos llevas a alguien generarle duelos permanentes, porque la gente va a fallecer en esos espacios y lamentablemente a veces se acelera la muerte, no sé
¿Por qué motivo? Podría ser el hecho de sacarlo de un espacio físico como su hogar y llevarlo a otro lugar donde están todos los desconocidos, el Sí, trato es diferente, varía un montón. Es un tema muy buenísimo el que estamos hablando hoy, pero me da mucha tristeza que hoy o mañana saliera esta ley y que hay gente que podría vivir y morir dignamente, como decís vos, y como hablaba el doctor sí, que ya se retiró, esa dignidad que nunca perdemos, que la tenemos propia, pero cuando se hacen acciones indignas, obviamente que esa vida es indigna al final de la vida porque nadie lo cuida, nadie cuida sus derechos. Y es algo que estamos fallando acá, y las organizaciones de pacientes tenemos que hacer escuchar nuestra voz y decir, nosotros manejamos pacientes, vemos en los hospitales, esto es lo que está pasando, no se quieren morir, quieren tener alivio del dolor emocional y ah, físico para morir justamente con esa dignidad que vos hablás. exacto, Bueno, es un exacto. tema que me es efervescente para mí. No, sí, sí, sin duda que las asociaciones de usuarios tienen mucho para hablar de las necesidades de los enfermos y sería muy bueno que puedan participar en el debate y pedir su lugar. Acá nos habla Marcos Gómez Sancho de construir la muerte. ¿Qué significa construir la muerte? ¿Qué quiere decir él? Trabajar, porque esto me gustó este concepto para ver qué es cómo nosotros como voluntarios podemos contribuir al bienestar de los enfermos. Quiere decir trabajar, ay, perdón porque soy media mala con la trabajar con el paciente y sus múltiples espacios psíquicos para lograr un producto que es como la muerte como un producto, la mejor muerte posible, ¿no? Porque vamos a vivir muchísimas cantidades de situaciones y vivimos de diferentes tipos de muertes y no hay una muerte igual a otra, más soledad, más carencia, más dolor, más enfermedad, más vejez o menos de todo eso, y es necesario que se arme organizada o espontáneamente un marco de contención útil, un andamiaje en varios niveles que dé apoyo, compañía y alivio físico y psíquico. El equipo tratante debe actuar como un equipo solidario, entrenado en menesteres básicos requeridos por un sujeto enfrentado a la catástrofe final. O sea que cada situación va a requerir de cómo construimos el buen morir de esta persona. Me gustaría que se llevaran eso. ¿Cómo ayudo no va a ser igual el del anterior que vivimos a este, ¿verdad? ¿Cómo construimos el buen morir y cómo lo acompañamos a vivir hasta el momento que se muere? Bueno, y pasamos me interesa mucho que entiendan el concepto de sufrimiento, ¿verdad? ¿Estás con la mano levantada, Claudia, o quedó? A ver, estás muteada. No, quedó, ya se la bajo. No sé cómo sacarla. Está, perfecto. ¿Qué es el sufrimiento? La definición de los expertos, acá tenemos a Cassel y a Benito, Enrique Benito. El sufrimiento se define como un estado específico de distrés o estrés que ocurre cuando se percibe la destrucción inminente del individuo y continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado o hasta que la integridad de la persona puede ser restablecida de otra manera. Enrique Benito la define así: surge como la amenaza que se cierne sobre todo lo que ha construido y ahora parece desmoronarse, y que se vive como la tensión entre lo que esperaba que fuera y lo que ahora parece que se va imponiendo, pese a los esfuerzos de los sanitarios por frenar la evolución del proceso. O sea, el concepto de sufrimiento es que el individuo ve amenazada su seguridad, ve la inminencia de su propia destrucción, la pérdida de su integridad, se ve superado por la realidad y siente que todo lo que esperaba se desmorona. Y ahora se va imponiendo su propia desintegridad, pese a todos los esfuerzos que ocurran.
¿Es esto posible? Porque así como se define, ¿es esto posible de aliviar? Sí, es posible. Y siempre, todas las acciones, aún la presencia de alguien, la mano, la compañía, representan un alivio. Nuestro objetivo no es que la persona, la realidad absoluta se modifique, sino el alivio de la percepción que tiene de esa realidad. Y eso es lo que podemos hacer siempre, siempre es posible y siempre que participa, y cuanto mejor es la integralidad de la atención y cuanto mejor es nuestra construcción, como decía Marcos Gómez Sancho, de ese proceso de morir, vamos a bajar la carga de ese sufrimiento. Por eso, el sufrimiento en cuidados paliativos, cuando no se alivia, se llama refractario. Es excepcional, pocos casos que llegan al sufrimiento refractario, lo vamos a ver, pero con una pauta, un protocolo de acciones previstas por la ciencia, por la medicina, por la psicología, por los referentes espirituales, por el trabajo social, de acciones previstas. En cambio, acá tenemos como si fuera una ecuación, ¿no? Nosotros tenemos en el sufrimiento una amenaza que supera los recursos. ¿Y qué hacemos? Los voluntarios, los paliativistas, la sociedad toda y los cuidados paliativos también como integrantes de la sociedad, pero no hay que esperar que sean solo los cuidados paliativos. ¿Qué hacemos? Bajar la amenaza y subir los recursos disponibles. Si recordamos esta fórmula, vamos a tener una esperanza en cómo ayudar a las personas. Por ejemplo, en el dolor total, y miren en la cantidad de aspectos que participan en lo que se llama el dolor total, la percepción de extremo sufrimiento de las personas que sufren un dolor físico al que se agregan aspectos sociales, económicos, emocionales y espirituales. Y este dolor total baja su intensidad si atendemos todas las dimensiones, además de la física, ¿no? El tipo de dolor, la intensidad, los factores que lo modifican al dolor. Pero todos los demás actores de ese dolor total, si tendremos para hacer, ¿no? Y fíjense acá, cuando llega un voluntario y ve a una persona sufriendo mucho dolor, todo lo que podemos mirar, ¿no? A la derecha, ¿qué factores lo equilibran? Y a la izquierda, ¿qué factores lo desequilibran? ¿No? Por ejemplo, hay miedo, podemos ser muy buenos, tenemos que ser muy buenos observadores y hay tristeza, hay rabia en esa persona, hay depresión, hay ansiedad, hay insomnio, hay cansancio, aburrimiento, falta de motivación por alguna cosa que podría hacer y que no la está pudiendo hacer, introversión, aislamiento, abandono social, ¿verdad? Entonces, actuar a través de todos los pilares que puedan mejorar esas situaciones, a través del buen sueño, el reposo, la simpatía, la comprensión, la solidaridad, actividades de diversión o entretenimiento, recreación, reducción de la ansiedad, elevación del estado de ánimo. En el dolor y sufrimiento, como nos dice Marcos Gómez Sancho de forma muy poética, pero que sirve para comprenderlo, el dolor habla sin palabras, hay desolación, imposibilidad de diálogo, eh, por la intensidad del dolor, coarta las relaciones. Y bueno, genera ese sentir de verse superado y desbordado por la realidad. Ahora, ¿qué es el sufrimiento insoportable? Que es a lo que hacen referencia las leyes de eutanasia, ¿no? El sufrimiento insoportable, que está así expresado en la ley de eutanasia, en el proyecto de ley y en todos en las leyes de eutanasia del mundo, es un concepto que nace con
con las primeras leyes de eutanasia. Está en el Acta Danesa de Eutanasia en el 2002 y tiene allí sus requisitos eh, para que se cumplan. Uno de ellos es es el sufrimiento insoportable que debe ser dimensionado por el médico tratante. En vistas de la complejidad del concepto de sufrimiento, hace que sea el requisito más discutido y difícil. Los médicos dicen que se hace muy arduo emitir un juicio respecto a si el sufrimiento del paciente es insoportable, porque un sufrimiento es una definición subjetiva. La define el enfermo y nadie la puede discutir. Entonces, dicho por el paciente, hay que aceptarlo y por lo tanto cumple los requisitos para que se le aplique, se le apruebe la aplicación de la eutanasia. Pero esta expresión originaria de la legislación de eutanasia y suicidio asistido no tiene en cuenta que se tomen acciones para hacerlo soportable, como dijimos hasta ahora, ¿no? Tal cual es el fin de los cuidados paliativos. Por lo tanto, no es un lenguaje acorde con los cuidados paliativos, sino debería incorporarse en su práctica clínica. Es decir, estamos hablando de un sufrimiento definido por la persona al que no se le hace nada para aliviarlo. Voy, digo al doctor, tengo un sufrimiento insoportable y una enfermedad avanzada, quiero morir. Bueno, el doctor me tiene que creer porque no me lo puede discutir. En cambio, en los cuidados paliativos, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, tengo un sufrimiento muy insoportable y el doctor, ¿qué hace? Lo mide, lo cuantifica, lo califica, ve las dimensiones que están siendo afectadas, como vimos, por ejemplo, en el diagrama del dolor total, y ve qué acciones se pueden tomar y agota esas acciones. Debe ser así, cuidados paliativos es lo que propone. Y si luego de cumplidas todas esas acciones que tomo para que el dolor se alivie, no se alivia, es que defino que síntoma refractario, sufrimiento refractario, pero tiene pautas. Tengo que haber aplicado los tratamientos disponibles, aplicados por médicos y profesionales expertos, porque puede ser también una terapia de masaje, una terapia de una fisioterapia, un trabajador social, o sea, por profesionales expertos en un plazo razonable. En estos casos, el alivio del sufrimiento del enfermo, si no se alivia y es refractario, entonces se aplica la sedación paliativa. El sufrimiento refractario en cuidados paliativos se atiende con la sedación paliativa, no con darle muerte a la persona, en donde aplicamos dosis suficientes y necesarias para deprimir la conciencia de manera que la persona no perciba su sufrimiento. ¿Verdad? Que inclusive en algunos tipos de pautas puede ser hasta reversible la sedación, puede ser también reversible, como lo que se llama la sedación intermitente, ¿no? Y entonces aquí viene el papel de los cuidados paliativos en la atención al sufrimiento. Constituyen el paradigma para resolver el problema de la muerte digna, ¿no? Los principios que rigen y guían a los cuidados paliativos los hemos estado hablando en todo el curso y todos los planes, y los programas, las definiciones de la OMS. Y para comprender entonces cuál es la definición de sedación paliativa, la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte. Los cuidados paliativos constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y la familia. ¿Y qué dice de la eutanasia, que sería el paradigma para aplicar al sufrimiento
insoportable, ¿no? La existencia de una opción legal, dice Cicely Sander, para proporcionar un atajo hacia la muerte implica concederle poco valor a la persona que se está muriendo. Y ahí habla del valor de la persona, que es lo que llamamos la dignidad inherente, ¿no? Implica concederle, no considerar su dignidad y al proceso que dicha persona está realizando. O sea, hay un concepto que me gusta mucho que pone Cicely Sanders, que es que el proceso de morir como un derecho, ¿no? Y cuando vemos cómo estas personas, ejemplos que pusimos, se han despedido, se han rodeado de sus familiares, han podido expresarse, se han reconciliado, que no hablé, pero por ejemplo, una de las pacientes se reconcilió con una hija, vio nacer una nieta en ese proceso. Eh, Le quitamos ese derecho a las personas, porque no es solo a la persona que muere, también a la que queda, que se reconcilie y siente paz por haber reconstruido un vínculo, ¿verdad? ¿Cuántos duelos complicados, como vieron con las psicólogas, estamos evitando cuando eso ocurre? Entonces, ¿qué se requiere del voluntario para construir el proceso de morir de los pacientes o colaborar? Porque no pensemos que nosotros podemos hacer algo solos, ¿verdad? Ni tenemos esa responsabilidad, pero sí colaborar. Competencia para responder a las necesidades, compromiso, que significa coherencia también, otra C le agregaría yo, comprometernos y ser coherentes con los compromisos y la compasión. Han aprendido a comprender lo que es el concepto de compasión. Y bueno, y acá les pongo una imagen que yo viví muchísimo en los hospitales, ¿no? Son de las primeras imágenes que viven los estudiantes de medicina y tal vez de enfermería cuando entran a los hospitales, desbordados, pacientes muriendo en la sala, en los pasillos, sin que nadie se acerque a ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver muchas de este tipo. Yo no sabía por mucho tiempo no sabía cómo actuar con estas situaciones. Son como que empiezan a naturalizar lo que es la despersonificación del sistema, ¿no? Que un paciente esté solo y abandonado en un pasillo, muriendo, es algo como naturalizado, como que no tenemos conciencia de la grave omisión eh, asistencial, humana, que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de estas escenas y corregirlas. No es que vayamos a pelearnos con todos, pero tenemos que encontrar los caminos y aprender a manejarnos en estas situaciones, ¿verdad? Buscar dónde poner ese enfermo en un lugar tranquilo, alguien que esté a su lado, si se puede contactar a un familiar y no ha podido entrar. A veces los familiares están afuera y no saben cómo entrar a los lugares donde están sus pacientes, ¿no? Donde están sus familiares. Es que ver los síntomas, si tiene dolor, si tiene frío, abrigarlo, ¿no? Entonces ver la dimensión social de personas que han perdido todo su rol y la capacidad de autoprotegerse, el abandono y ver la dimensión biofísica, las pérdidas de funciones, el deterioro cognitivo y que la persona está desvalida, ¿verdad? Y en el aspecto espiritual, eh, nosotros podemos indagar, buscar detalles sobre las crisis de creencias, replanteos de la vida, en principio observando, no es que seamos intervencionistas si lleguemos a un paciente y le vamos a preguntar lo que cree, si cree en algo, si no cree, si está arrepentido, no. Pero sí escuchar, observar y tratar de analizar la dimensión espiritual. Lo vieron eso con Mariela y con Daniele, ¿verdad?
y que es evaluar cómo trasciende el sufrimiento, cómo resignifica su vida, su religión, su fe, su esperanza. A veces las señales en la pared, como en la paciente que mostramos hoy, son muy valiosas, ¿verdad? Nos enseñan, todo lo vamos aquilatando, todo lo vamos tomando como información. De la observación sacamos mucha información. Evaluar en lo que hiciste, en lo que apenas alude, lo que evita, a veces con preguntas muy breves, este, porque estos pacientes no toleran el exceso de lenguaje ni comprenden, pero sí con preguntas breves y concretas, cerradas, podemos saber mucho de ellos, ¿verdad? Eh, bueno, en la esfera psicológica, cuando observamos escenas donde hay familiares o cuidadores o acompañantes que están totalmente distanciados de la persona y la persona igual acompañada está sola, ¿no? Entonces, también ver esas escenas que nos dicen mucho, está siendo contenido, está siendo cuidado, está siendo atendido en sus necesidades psicológicas. Y acá hay otra reflexión que me gustó traer y yo les voy a poner el texto. Este es un libro que publicó un bioeticista muy importante español, Jacinto Batiz Cantera, respecto ay, sé que no sé por qué me sale mi propia voz ahí. Este, el libro se llama Cuidarme así y él hace en ese libro expresa como una planificación de sus decisiones, sus deseos anticipados y pide, es como si le pidiera a la sociedad, él mismo como bieticista, cómo quiere morir, pero a su vez es una enseñanza de cómo se planifican cómo planificamos nuestros deseos cómo expresamos anticipadamente nuestras voluntades, una explicitación de voluntades anticipadas. Y acá les pongo una de ellas. Es muy importante que el enfermo pueda hablar sin interrupciones, expresar sus pensamientos. A veces lo que necesita el enfermo es que estemos a su lado en silencio, atendiéndolo, acogiendo lo que expresa. No debemos cambiar el tema hasta que él lo haga, ni tampoco dar consejos precipitadamente, porque en esos momentos ya no los necesita. La relación va a ser más satisfactoria si se facilita que sea el enfermo quien llegue por sí mismo a sus propias conclusiones. Yo les voy a poner esto como bibliografía complementaria porque es muy rico. Perdonen porque no sé por qué sale esto. Bueno, pero acá es todo un ejemplo de la familia y todo lo que pasa a la familia, ¿verdad? Sale mi voz grabada, que no entiendo por qué. Concepto del deseo de adelantar la muerte, ¿qué significa? Acá es muy importante que nos detengamos un poquito. El deseo de adelantar la muerte es la situación clínica que puede aparecer con relativa frecuencia en el contexto del final de la vida. Aparece en porcentajes variables según las distintas culturas, puede ser desde 1,5% hasta 38 o 39%. Este amplio rango puede estar relacionado con la población estudiada y o los diferentes instrumentos utilizados. Los pacientes que expresan deseo de morir suelen encontrarse en un estado muy avanzado de enfermedad y tienen un pronóstico de vida limitado y suelen tener una fuerte carga sintomática. Y es una reacción a un sufrimiento multidimensional. Estos son todos conceptos que están pautados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para la cultura española, para la cultura hispana, de habla hispana, que es la referente, lo tiene definido en base a muchísimos trabajos de investigación.
a los que pueden acceder ustedes también, entrando a la página de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Dada la complejidad emocional del paciente que refiere desear morir, los profesionales eh, eh, de la salud, todos o todas, más allá de las especialidades en cuidados paliativos, necesitarían una formación específica para dar respuesta terapéutica, una respuesta apropiada. Se precisa formación avanzada o acceso a profesionales con formación avanzada en cuidados paliativos, dolor y síntomas. Se necesitan habilidades comunicacionales como conocimiento del problema clínico del deseo de no vivir más así. O sea, hay que estar formado para atender, hay que estudiar, hay que leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que saber detectar los problemas y tenemos que saber atenderlos. Y no pasar a decir, desea morir, tiene derecho a que se le aplique una ley. Necesidad de formación, competencias, habilidades, responsabilidad para la atención al deseo de morir. Habilidades comunicacionales, aquí traté de esquematizarlas para que ustedes tengan un poquito y manéjense con estas diapositivas. Como alguna pregunta de estas va a ir para examen, ¿no? Y esta diapositiva es muy importante y tomé bastante trabajo en prepararla para que les quedara clara. Ayudar a personas enfermas que desean morir, ¿qué tenemos que hacer? Seguridad y confianza, sin prisas y con disponibilidad. Preguntas abiertas, escuchar activamente, claridad en el mensaje, reconocer y validar las emociones. O sea, si la persona dice, me quiero morir, no es que nosotros le digamos, no, no, ¿cómo te vas a querer morir? La vida es muy linda. No, eso no es terapéutica. Tampoco le vamos a decir, bueno, sí, te voy a buscar la manera de que lo logres. Tampoco, ¿no? La validación, ¿cómo se hace? Eh, Sin rechazar, pero con una postura de contención. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso, si querés contarme por qué estás sintiendo eso, de dónde viene. Vamos a ver a quién podemos traer para ayudarte. Palabras que den esperanza de contención y dejen a la persona hablar sin contradecirla, ¿verdad? Eh, Tomar los temas emergentes, los que vienen de la persona y trabajar con esos temas, ¿no? Tratar de cambiar el tema o sacar nuestras propias ideas de cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? ¿Y qué formas presenta? Y que nosotros, porque las personas no vienen y dicen, la mayoría se presenta diciendo yo me quiero morir y tráigame una persona que voy a firmar un papel para que me hagan la eutanasia. Casi nadie hace eso. El deseo, pero sin embargo, sí, esas situaciones diversas en las que se presentan son tomadas como equivalentes a pedir eutanasia, lo cual es un gran error. No es así. ¿Cómo respondemos? El deseo de morir como se presenta como lo que acá está marcado en rojo, como no querer vivir así. Es lo más frecuente. No es que la persona se quiera morir y que le den una inyección y ponga el brazo y venga alguien y ya está. No. Lo que está la persona así, está triste. ¿Para qué? Para frases como esta. ¿Qué sentido tiene? ¿Hasta cuándo? Esas son frases que todos hemos escuchado, ¿no? Eso es un deseo de adelantar la muerte. ¿Hasta cuándo? No quiero seguir así, pero no dice cómo quiere seguir. Son las formas de presentar y ante esas expresiones tenemos que estar atentos y actuar con las pautas de atención. El deseo de que la muerte venga pronto, que venga la muerte como un proceso natural. Las personas que se quedan sin comer, sin hidratarse, que se quedan tapaditas y ya se separan del entorno, ¿no? Y quieren
terminar y hacen una negación de todo el entorno que los rodea. El deseo de que la muerte venga pronto para acabar con el sufrimiento. Ojalá me muera, pero de una forma vaga, ¿no? O sea, no es que yo estoy pidiendo que me traigan la inyección letal. El deseo de la muerte como un pedido de no abandono, como un as en la manga, ¿no? Es ese tipo de personas que dicen, si me dicen la verdad, eh, me mato, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han dicho eso, o dice, yo quiero que se vote la ley de eutanasia, como decía el paciente con ELA, que dio motivo a esa película que ahora ya está en plaza nuevamente para ser vista. No sé si ya tienen, hay una puerta ahí, que él lo que decía es que me voten una ley de eutanasia. Amo los cuidados paliativos, me están haciendo mucho bien, somos los ángeles anónimos, pero que voten la ley de eutanasia. O sea, eso era por si sufro que haya una ley, como miedo a que tal vez un día no alcancen y quiero que haya una ley. Eso se llama un as en la manga. Deseo explícito de quitarse la vida con o sin ayuda, muy asociado a no querer saber el diagnóstico, ya lo dije, y el deseo de morir por depresión no diagnosticada. Todos son tratables. La depresión no diagnosticada es muy importante porque puede ser tratada, revertirse y la persona realmente que desaparezca el deseo de morir totalmente. O sea que hay mucha mal diagnóstico de la depresión que es tratable y curable. Y todos los demás alivian y se calman y bajan con una adecuada atención. No es que la persona pase a ser, eh, digamos, totalmente desaparezcan los síntomas, pero sí que se calman. Y eso es muchísimo. La persona que hoy llegan y dice, me quiero morir porque no aguanto más la vida así, y mañana dice, pensar que dije esto, porque eso lo he visto muchas veces, pensar que dije ayer que me quería morir y hoy ya no quiero, quiero vivir. Deseo morir por una acción médica activa, directa, eutanasia, es lo más bajo que ocurre. Sin embargo, hacen una ley para eso. ¿Por qué hacen la ley? Porque lo que hacen es que todas las anteriores situaciones que nombramos la hacen equivaler a eutanasia. Identificar erróneamente el deseo de adelantar la muerte con la petición de eutanasia, bueno, es redundante, pero eso es un error. No identificar, no se debe hacer eso. El DAM es un concepto mucho más amplio, en la mayoría de los casos expresa petición de ayuda al sufrimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se te entiende bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿Por qué estamos hablando de dignidad y de deseo de adelantar la muerte? Porque justamente la percepción de la falta de dignidad en la vida es lo que lleva al deseo de morir. Porque no me estoy, lo que dijo el doctor Velasco Suárez, no me estoy valorando como valioso, mi vida no tiene sentido. Y los demás tampoco lo estamos valorando ni le estamos dando la dimensión que merece a su vida. Entonces, todos estos aspectos, que sí es lo mismo que hace siempre cuidados paliativos, es lo que tenemos que atender. Si hay sufrimiento físico, si hay psicológico, si hay carencias sociales, si hay sufrimiento espiritual, si hay pérdida de la autodeterminación. Y entonces tenemos que aplicar los cuidados paliativos y esto ya sabemos, es todos los síntomas que traen dolor, disnea, astenia, náuseas, vómitos en lo físico, ¿no? Evaluar la capacidad cognitiva de la persona y la capacidad de expresarse, la depresión y con todas sus definiciones, no nos vamos a detener en esto. Acá el control de deseo de adelantar la muerte entre pacientes con cáncer avanzado, el papel de la dignidad percibida en el control del deseo de adelantar la muerte. Y este trabajo muy bonito que le puse acá,
de investigación habla de cómo en la mejora de la dignidad percibida, que es lo que estamos hablando en esta clase, eh, controla el deseo de acelerar la muerte de los enfermos. Hicieron un trabajo de investigación serio en eso y lo demostraron. Recomendaciones y guías clínicas, cómo identificar y reconocer lo que el paciente está verbalizando, cómo comunicarnos con ellos, dejar hablar, escuchar hasta el final, estar abierto, escuchar. Algunas preguntas vamos a poner de esto. El examen va a ser muy amplio, pero va a ir alguna pregunta porque tiene que estar preparados. El escenario de ustedes es un escenario difícil. Bueno, cuidados paliativos activos e integrales, como hemos hablado. Y acá terminamos. Visita, esta es la misma paciente que dijimos que quería morir, que era maestra. ¿Cómo logramos? Ya tenía su familia, su esposo, su hija, una nieta, tenía todo, todo y sin embargo sufría. Hicimos en ella sedación intermitente cuando diagnosticamos después de 6 meses de actuar sobre muchos aspectos. eh, el aspecto de que ella pudiera escribir, que le gustaba escribir, ahí escribió una frase muy bonita. Las cosas que se van no vuelven nunca. Todo el mundo lo sabe. Gentío, entre el claro gentío de los vientos, es inútil quejarse. Es, no, esto ella lo puso, lo escribió citando a García Lorca, pero ella misma escribía, acá está escrito que no puedo leer algo que ella escribió, si alguien lo puede leer después, y también tejer, hacer muñecos, digamos, le dimos tiempo a que se reconciliara con una hija y le dimos tiempo a que vieran hacer una nieta. Fueron las cosas que eran deseos pendientes de ella. Y finalmente con un cáncer de mama que la dejó parapléjica, con una muy importante úlcera sacra que no lograba cerrar nunca, con su imposibilidad de caminar, era una militante y activista social, por problemas de su entorno, siempre trabajando. Eso le determinaba un sufrimiento muy grande y después que su organismo se debilitó, que el dolor era refractario, empezamos pequeñas sedaciones intermitentes, se indicó sufrimiento refractario definido, hizo sedación con pequeñas dosis de sedantes por los que dormía unas horas, se despertaba, dormía unas horas, se despertaba y finalmente su organismo fue declinando, se debilitó y murió naturalmente. Pero se lograron objetivos muy positivos que se los quería compartir porque representa la realidad que se vive en los cuidados paliativos, ¿verdad? Y se logró bueno, una muerte en paz, su agradecimiento de la familia, la elaboración de los duelos. Bueno, no los quiero retrasar más porque creo que se ha hecho muy tarde. Si tienen preguntas, van a ser lo que quería decirles. Ah, no, todavía tenemos 10 minutitos para hablar del examen. Si tienen preguntas, voy a dejar a ver si puedo dejar de compartir.